sostenibilidad realizada en dos escalas, agroecológico y socioterritorial. Como objetivos de esta investigación se tuvo que, lo que era importante era caracterizar justamente la zona de estudio e identificar las tipologías de producción para tener de esta manera datos de manera cuantitativa y cualitativa que permita sobre todo tener un grado de evaluación entre las diferentes formas de producción y para fortalecer o tener lineamientos que les pueda servir a nivel local para ver este grado de sostenibilidad de acuerdo a las prácticas agronómicas que se encuentran realizando en este momento. La metodología de investigación fue esta. Sobre todo la parte más importante es la delimitación de escalas de indicadores de IDEA, que IDEA es una herramienta desarrollada por AgroParisTech que promueve la sostenibilidad en tres escalas: socioterritorial, agroecológica y económica. Pone las reuniones realizadas con actores locales y expertos, se llegó a tener que la necesidad en ese momento era saber en la escala agroecológica y socioterritorial qué es lo que está pasando. La zona de estudio fue en la provincia de Pichincha, que está ubicada, es una provincia ubicada en la zona norte del Ecuador, que está conformada por 8 cantones. Uno de esos cantones es Cayambe, y Cayambe a su vez está conformado por 8 parroquias. Una de estas parroquias es Cangagua. ¿Por qué se llegó a determinar Cangagua? Una, por la identificación de productores que se trabajó con la Asociación de Productores de Cangagua, de productoras de Cangagua, y también porque se venía trabajando con el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha. Y con esto también, sin duda, determinante es la diferenciación a nivel geográfica y sobre todo las dinámicas productivas que presenta la parroquia de Cangagua, que nos permite tener una zona que hemos identificado como zona baja, que está a esta altitud y que tiene estas características de 4 formas de producción diferente: un diversificado, un especializado, un floricultor y un agroecológico, que llegan a determinar un sinnúmero de factores diferenciados en sus formas de producción. Pero hay que recalcar que todos estos productores van a una dinámica de una agricultura familiar campesina, para no tener un sesgo de información. Se llegaron a determinar 7 indicadores para la comparación entre estos, y los cuales lo vamos a ver a continuación. Los 2 primeros de la diversidad de cultivos, tanto anuales como perennes. Aquí se utilizó el índice de Margalef, donde a través de un método de cuadrante dividido se llegó a tener por un inventario de las especies, tanto anuales como perennes, que tiene cada una de las unidades productivas. A través de un muestreo parcelario fue determinante para abarcar la mayor cantidad de las unidades productivas. Fue indispensable el acompañamiento de productor y productora, pero al analizar los resultados se llega a determinar esto. ¿Qué es el factor determinante? Que claro, el agroecológico llega a ser el que más cercano está a la sostenibilidad, porque esto es lo que plantea IDEA, ¿no? Mientras más diversidad tú tengas, llegas a tener mayor sostenibilidad. Por ejemplo, un agroecológico llegamos a determinar que tiene más de 24 especies en sus unidades productivas, y esto lo hace una distribución muy buena de sus espacios y una planificación extraordinaria de su siembra, a diferencia de un productor especializado o un floricultor que está con 1 o 2 rubros que son los que maneja por siempre su sistema productivo. Los indicadores de rotación y conservación de suelos, 2 más de los indicadores, que esto se los estudió de manera paralela un poco por su semejanza de estudio. Entonces aquí se vio todas las prácticas que estaban realizando en cada una de estos productores. Lo indispensable acá de estos resultados es que, claro, esta agricultura familiar campesina tiene un buen trato, sobre todo en el tema de rotación y conservación de suelos. El floricultor, por ejemplo, es un productor que llega a tener mucho avance en el tema de conservación del suelo, utiliza mucha materia orgánica, y también otro como la gallinaza, que es bastante bueno para el aporte de nutrientes dentro del suelo. El agroecológico, coberturas vegetales y otro, pero saberes ancestrales como por ejemplo barreras rompevientos, zanjas, esto ha ayudado, y la labranza mínima ha ayudado a todos estos productores a tener un buen puntaje de sostenibilidad. El otro criterio, hablamos de la comercialización directa ante el consumidor final. IDEA plantea que eres más sostenible si llegas a tener un grado o una forma de llegar al consumidor final. ¿Qué es lo que se tiene? Claro, el agroecológico, a través de sus dinámicas de comercialización alternativa, llega a tener un circuito más corto, como lo llamamos,
y puede llegar hacia el consumidor final de manera más rápida. A diferencia de otros productores donde tienen ventas a pie de finca, por ejemplo, y donde el precio sobre todo es muy variante porque está llevado, pues el poder de negociación es mucho más grande para un intermediario. Por último, la escala socioterritorial tenemos dos, el implicación social y el de bienestar social. Implicación social habla de un tema de implicación familiar. Si bien ustedes van a ver, los resultados son óptimos, pero hay mucho que trabajar, sobre todo en la toma de decisiones que siempre sigue siendo mayoritariamente por el jefe del hogar, que en muchos casos son hombres, y también llega a ser muy difícil tener acuerdos importantes, sobre todo en el cambio de la transición de los sistemas productivos de un especializado, por ejemplo, a un agroecológico. Es una decisión bastante difícil de tomar. Y el bienestar social habla sobre todo un sociólogo y psicólogo norteamericano, Corey Keyes, que él habla sobre ítems de cómo te sientes tú en tu unidad productiva. El cómo te sientes habla cómo te valoras, a pesar de que es alto en muchos productores, pero hay que trabajar bastante porque los productores en general no se sienten valorados y no son parte o no se sienten parte de la sociedad, que es algo que todavía se debe manejar, y puse aquí algunos resultados de los que hemos sacado dentro de este índice de bienestar social. Estos son los resultados, como ustedes ven, es alto, pero hay mucho que trabajar todavía. ¿Qué ponemos como reflexión final? Cada tipología maneja maneja producciones o formas de producción diferentes. Es necesario hacer una transferencia de conocimientos entre agricultores, que es lo que está faltando. Hay que demostrar, hay que poner parcelas demostrativas, por supuesto, porque se llegó a determinar que, por ejemplo, productores especializados no llegan a tener un traspaso de conocimientos por su ubicación geográfica, donde no llega ya la transferencia de tecnología. Y esto está muy asociado a los procesos de innovación que se debe dar sostenibilidad con nuevos procesos, nueva forma de agricultura. Las alternativas de comercialización indispensables para los productores para que puedan promover otras formas de llegar al consumidor final. Por último, la capacitación en ejes transversales es indispensable, sobre todo en género, autoestima, protección de derechos, que acompañe a la capacitación productiva para que haya una implicación familiar, comunitaria y sobre todo institucionalidad. Meu nome é Luana, eu falo aqui do Brasil, de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, e vou apresentar o artigo Agroecologia e Economia Solidária como estratégia de permanência e bem viver nas comunidades tradicionais da Bocaina. Esse trabalho é fruto do resultado da parceria entre o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, que envolve comunidades tradicionais caiçaras, quilombolas e povos indígenas, e da Fiocruz, né, uma entidade pública de saúde bastante importante no Brasil. A gente está localizado, e eu trago um mapa com a localização de onde nós estamos, onde é a Bocaina, né? Entre o Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui um mapa que identifica onde estão as comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas, e também o reconhecimento de Paraty como sítio misto de Patrimônio Mundial da Unesco, né? Como uma conquista do Fórum de Comunidades Tradicionais e na resistência desses povos aqui na região. Dentro do nosso trabalho, alguns princípios, algumas práticas têm sido norteadoras, né? Como a questão do diálogo de saberes entre, né, os saberes tradicionais, os saberes populares, os saberes da academia, né, da pesquisa, né, a agroecologia como uma ferramenta de luta para a permanência nos territórios, entendendo aí que essas comunidades têm sido guardiãs da Mata Atlântica, né, que é o bioma onde está localizada a Bocaina, onde estão essas comunidades. Então, historicamente, essas comunidades preservam, conservam e desenvolvem com seus modos de vida a sustentabilidade, né? A importância do protagonismo das mulheres e das juventudes, e aí, né, não só como ajuda ou força de trabalho, mas como cabeças pensantes e fundamentais para a reprodução da vida, da saúde, do desenvolvimento, da economia, né? A importância de ouvir todas as vozes dos mais velhos, né, dos empreendedores das comunidades, enfim. A importância das articulações, né, e das parcerias estabelecidas, que são diversas, mais para frente a gente apresenta isso.
entendendo a agroecologia aí, né, não só como mudanças de práticas, mas também mudanças de atitudes, né, mudanças de modo de fazer as coisas, né, de resgates de modo de fazer as coisas de forma mais sustentável, né? A importância para a soberania e para a segurança alimentar e nutricional, né, das pessoas no mundo e que todas as pessoas possam ter acesso a essa saúde que a agroecologia promove, né? Garantir a autonomia dessas comunidades, né? Que tem muito a ver com a questão da soberania, a importância da organização coletiva no trabalho, do fortalecimento das organizações comunitárias, das organizações sociais, dos empreendimentos, né? A importância da comunicação e do diálogo de todas essas práticas e todos esses acúmulos com os consumidores, né? Com a sociedade em geral, a importância de no trabalho a gente está primando por consolidar, azeitar, né, promover práticas agroecológicas aí diversas, sejam de sistemas, manejos agroflorestais, seja em quintais produtivos, seja em roçados coletivos, roçados individuais, nas hortas, nos empreendimentos, né, coletivos, nos espaços de organização dentro das comunidades. E a importância de que a agroecologia também promova, né, trabalho, promova renda, integre as ações, façam que as comunidades tenham condição de se gerar também financeiramente, né? Então, que seja sustentável em todos os pilares da sustentabilidade. Aí a gente traz aí mais um conceito, rapidamente, né, desse entendimento amplo aí da importância da agroecologia como sistemas vivos, né, local de reprodução da vida, de produção saudável, de conservação e recuperação ambiental, de convivência social, de manutenção da cultura, de valorização da cultura, das identidades, né, e que promovam conexões, né. Então, nas nossas práticas, a gente tem construído essas experiências, fortalecido as experiências muito a partir de partilhas, né, que são momentos, assim como a metodologia campesino, né, que a gente bebeu aí na fonte dos companheiros e companheiras latino-americanos, a gente se encontra e discute as realidades e vivencia práticas e promove novas ações conjuntas, ações nas famílias, né, troca insumos, troca saberes e também mantemos esse trabalho com a realização de planos agroecológicos, né, onde juntos a gente faz uma leitura do estado da arte nas comunidades e pensa o que a gente pode fazer juntos, que oportunidades, que desafios que a gente está se propondo e vai monitorando esse trabalho, né, essas conquistas, tendo a roça como ponto de partida, né, os agroecossistemas como ponto de partida. E a gente espera que, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai contaminando novas famílias, novas organizações, novos consumidores, para a gente ir entendendo que a importância da sustentabilidade, né? E, bom, aqui a gente traz também algumas práticas, né, que a gente usa, então, esse olhar aí para a integração dos agroecossistemas, a importância da diversidade de produção. Bom, são diversas, vou deixar aqui registrado, né? E aí a gente traz algumas fotos de algumas práticas das diferentes identidades que compõem o fórum, né? Aí o manejo da Jussara, que é uma conquista aí da sociobiodiversidade da Mata Atlântica, alguns momentos coletivos, a comunicação, aí alguns trabalhos também, algumas atividades práticas agroecológicas, feiras, ações, encontros, e destacar rapidamente a questão desse momento da Covid, né, que as comunidades têm muitos empregos informais e o turismo, né, e os agricultores e agricultoras com as suas comercializações, isso tudo deu uma parada e a gente concentrou nessa parceria Fórum Observatório, Fórum Fiocruz, de contribuir com a segurança das comunidades, né, com a segurança de saúde, com a segurança alimentar, e a gente conseguiu rapidamente mobilizar
5 toneladas de produtos agroecológicos vindas aí de 20 famílias diferentes espalhadas aí que rapidamente mobilizaram esses produtos para a gente complementar as cestas básicas, né? 1 tonelada de pescado da pesca artesanal e toda uma discussão de ressignificação dos quintais e da agroecologia, toda uma oportunidade dentro desse momento tão difícil da gente fazer florir alguma coisa disso tudo, né? Então, a agroecologia está na pauta do dia por aqui e a gente acredita que com ela a gente consegue garantir a promoção da saúde, do bem viver, né? E de uma sociedade mais justa, mais igualitária, enfim. E aí que a gente passa rapidamente os parceiros, queria dar um destaque para a parceria com a Unesp, né, com o projeto Agroecos, que nos traz aqui para esse momento. Muito obrigada. Carlos Baca Flores y junto con Pilar Lizárraga, Rodrigo Guzmán y Anaí Cabero vamos a presentar esta ponencia titulada Agrobiodiversidad y agroecología en pandemia, la incesante reconstitución de espacialidades socioecológicas en el Valle Central de Tarija, Bolivia. La concepción agroecológica, formulada ya en el siglo pasado, plantea una estrategia que busca reconstituir procesos ecológicos en la agricultura contemporánea, aplicado a unidades espaciales de análisis que se forman en la interacción de la actividad productiva humana y las dinámicas del medio natural, los agroecosistemas, cuya espacialidad se define principalmente por las valencias ecológicas de las especies cultivadas y o criadas, por lo que un objetivo central es la valoración de la agrobiodiversidad como elemento articulador de los agrosilvoacuasistemas. Esto pudo apreciarse en la experiencia de adecuación de un sistema solidario y seguro de abastecimiento alimentario local de productos ecológicos en la ciudad de Tarija, Bolivia, entre productores campesinos ecológicos de tipo asociativo y comunitario, con sus consumidores urbanos, que fueron abruptamente desconectados por la pandemia del COVID-19. La necesidad de asegurar la bioseguridad en el acceso por la susceptibilidad de la virulencia de este virus que no se conocía cómo funcionaba, llevó a desarrollar un mecanismo virtual basado en la menor manipulación posible, logrado con la asignación de turnos de abastecimiento por comunidad, dado que participaron varias comunidades en el modelo, ubicadas a lo largo y ancho de la geografía del Valle Central de Tarija, y el consumidor empezó a recibir semanalmente una canasta alimentaria diversificada y balanceada, que fue armada en coordinación entre las productoras y una nutricionista de apoyo de nuestra institución, pero según las características ambientales de la comunidad. Es decir, las comunidades de la zona seca tenían un tipo de productos, las comunidades de la zona húmeda tenían otro tipo de productos, y además de la época, dependiendo de la época, que en esta zona de la cordillera de los Andes, el paso de las estaciones determina el tipo de la presencia de productos agropecuarios. Y empezaron a recibir algunos productos que no conocían, sobre todo algunas hierbas medicinales que ya dejaron de ser usadas hace mucho tiempo en el medio urbano, y otro tipo de productos tradicionales que se conservan solo en las comunidades y que son muy conocidos en la cultura alimentaria campesina, de las comunidades campesinas. Esto produjo una evidente reconstitución de conocimiento alimentario local, tanto en las familias urbanas, pero también en las familias campesinas, que tuvieron que recuperar esos conocimientos para trasladarlos hacia la ciudad. Y lógicamente las familias en la ciudad también buscaron, entre sus propios conocimientos que ya estaba fragmentado, o en el conocimiento que las familias campesinas pasaban hacia los consumidores urbanos, expresado en el reconocimiento y la revalorización de la agrobiodiversidad, de la complejidad agrobioclimática del territorio y del conocimiento productivo tradicional.
Este reconocimiento de la espacialidad del sistema alimentario asociado al circuito corto del abastecimiento alimentario se fue produciendo en un acercamiento gradual. Inicialmente, en esta experiencia, la reflexión del sistema de abastecimiento, de las articulaciones espaciales del territorio de abastecimiento alimentario, nos permitieron conocer las características de cómo accede una familia urbana y una familia campesina al alimento, lo cual nos permitió en una primera fase percatarnos de la espacialidad de dónde llegan los alimentos en los circuitos cortos, que tenían sus características de una cercanía geográfica, pero también comenzamos a percibirnos ya en una siguiente fase esa proximidad y esa cercanía de relacionamiento directo con las familias de productores, de manera que se pudo tener una visibilización precisa de la espacialidad de los circuitos cortos, de proximidad, en el juego de la variación agroambiental del territorio, pero también de las articulaciones culturales, de las articulaciones sociales ya desarrolladas con estas familias y con los juegos de la solidaridad para apoyar este tipo o estas comunidades que se estaban articulando. Entonces, esto nos permite plantear unas conclusiones en el sentido de que la agroecología acontece y tiene sentido en el seno de sistemas socioecológicos, en los que hay fuertes interconexiones entre componentes sociales, económicos, ecológicos, culturales, políticos, tecnológicos, etc. De manera que no pueden ser entendidos solo desde uno de sus componentes, cuya configuración puede ser diversa y aún así alcanzar equilibrios en permanente adecuación según las circunstancias y fuerzas que actúan sobre los mismos, y que pueden cambiar repentina y catastróficamente, como en el caso de la pandemia, y que las capacidades de adaptación de los grupos sociales van a depender de una acumulación de experiencias y capacidades tanto internas como de articulación a capacidades externas, que les confiere una mayor o menor condición de resiliencia. Gracias por la atención. Olá, meu nome é David Sansolo. Vou apresentar o trabalho Ecosol, Agroecologia para Benefícios Indiretos e Diretos, experiência na Baixada Santista, Brasil. Como agenda política, a agroecologia proporciona muitos benefícios mais allá das atividades produtivas. Na América Latina, a agroecologia se ha relacionado ampliamente com uma perspectiva de economia que chamamos de economia solidária, que busca a equidade socioeconômica. Esta agenda brinda maiores incentivos econômicos para as práticas agrícolas que evitam insumos químicos, emissões de carbono e degradação ambiental. Os circuitos cortos constroem relações mais próximas entre produtores e consumidores. Os últimos conhecem melhor os métodos de cultivos de organização, cooperativas, assim fortalecendo compromissos para elegir produtos agroecológicos. Aqui algumas agendas em comuns entre economia solidária e agroecologia. Por exemplo, a equidade socioeconômica é uma busca de ambas as agendas. Diálogo entre conhecimentos tradicionais e acadêmicos. Há diálogo na perspectiva de los comunes e do que chamamos de comunidades tradicionais, de quilombolas, indígenas, de pescadores y el conocimiento académico. Lo enfrentamiento de la sociedad patriarcal, entonces la búsqueda de equidad de género en las prácticas económicas y la agroecología. La economía de proximidad, que vamos a hablar enseguida, y la conservación de la naturaleza. Los circuitos cortos construyen relaciones más próximas entre productores y consumidores. Los últimos conocen mejor los métodos de cultivo y la organización cooperativa, así fortaleciendo compromisos para elegir productos agroecológicos. Estos consumidores conscientes forman redes generando apoyo para la agroecología, para que las vendas queden independentes de intermediarios capitalistas, llamados en Brasil atravesadores. Ellas mejoran los métodos por un diálogo de saberes entre productores con expertos,
También las redes se oponen al desarrollo prejudicial, por ejemplo, la modernización tecnodifusionista, la agroindustria y turismo pesado, mientras contrapone el turismo de base comunitario. El contexto de nuestro proyecto Agroecos, economía solidaria baseada en agroecología en Bolivia y Brasil, que se investiga esta pregunta: ¿cómo las iniciativas de Ecosol Agroecología construyen capacidades colectivas para circuitos cortos? Esta actividad ha sido promovida por el Fórum de Economía Solidaria de Baixada Santista, una región costera brasileña como nuestra área de estudio de caso. Los pequeños productores agroecológicos han ganado capacidades colectivas para autogerir los circuitos cortos, inicialmente por cursos municipales y palestras del Fórum de Economía Solidaria de Baixada Santista. Estas redes establecieron o fortalecieron la Feria del Agricultor seminal en muchas pequeñas ciudades. Esta experiencia ofreció nuevas oportunidades para productores de bajos ingresos, sobre todo mujeres, quilombolas, pescadores. Para ampliar los circuitos cortos, las redes han desarrollado varios tipos de proximidad cultural, institucional y organizativa, y que extiende la proximidad geográfica de los productores periurbanos. Por la Feria de Consumidores, conocieron mejor las alimentaciones tradicionales y su método de producción. Así, los productores han ganado más renta, autoestima y apoyo de consumidores. Durante la crisis de COVID-19, mucha gente dice: no volveremos a la normalidad porque la normalidad es el problema. Originalmente de Chile en 2019, este lema se tornó bien conocido en toda América Latina. Estimula un debate público para cómo buscar establecer una normalidad mejor. En el Brasil, el gobierno federal minimizó los riesgos de la pandemia. No obstante esta política, los gobiernos estatales impuesto restricciones higiénicas que obstacularizaron las ferias del agricultor. Para lidiar con nuevas restricciones, las redes necesitaban un medio de ayuda mutua. La tradición en Brasil, por ejemplo, lo mutirón o la acción de reciprocidades, por redes de agricultores, sociedad civil y alcaldías. Ellos crearon medios para sostener esos circuitos, sea en forma anterior o nueva, atrayendo a más participantes. La red Agroecología Ecovida ayudaron a esta tentativa de muchos sitios. Aquí ejemplo de 3 pequeñas ciudades de la Baixada Santista. En Santos. En la ciudad de Santos, Olivres ya fue un grupo de consumidores conscientes. Su nombre significa comida libre de agrotóxicos intermedios capitalistas. Durante la pandemia, Olivres aproximó a los productores y los consumidores con una planilla abierta que creó alternativas a la feria del productor. Olivres estableció la opción de recoger la canasta de alimentos en la sede o recibía en casa. Para entregar la cesta, hubo inicialmente 8 repartidores, ecobikers, que trabajan de forma cooperativa y no explotados por propietarios de una aplicación. En Peruíbe, otra ciudad, la red solidaria ya usó el lema «Construimos una nueva realidad». Comprende diferentes agentes de elaboración en la Feria del Productor de la ciudad, quien organizó las ventas colectivas. Durante la pandemia, realizan entregas a domicilio de cajas denominadas agroecológicas con productos de diferentes agricultores familiares, empresas familiares urbanas para elaboración de productos cotidianos y asociaciones. Las redes también ayudan a legalizar a agricultores familiares que pueden ascender los gubernamentales. En Itanhaém, otro municipio, la agenda de Ecosol y Agroecología es anclada en la Asociación de Productores Rurales de la Cuenca del Río Branco, pescadores artesanales, acuacultores e indígenas de Itanhaém y región, AMIBRA. Junto con la alcaldía, AMIBRA cuenta con equipo técnico de extensionistas y un banco de alimentos. Durante la pandemia,
la red cria una barraca colectiva con productos de 9 agricultores familiares para la venta por sistema drive-thru para protegerlos de todos del virus. El banco estableció un sistema de drive-thru para recibir donaciones. También compró 37 toneladas de alimentos a los agricultores familiares del municipio que no serían comercializados por exclusión social para distribuirlos a las familias vulnerables del municipio. Conclusión. Las distintas proximidades, sobre todo para fines entre distintos agentes, ya han viabilizado la economía solidaria basada en la agroecología. Así, las relaciones solidarias aumentan los beneficios de la agroecología para el medio ambiente y bienestar humano, tanto de forma directa como indirecta. Además, la agenda Ecosol Agroecología estimuló un debate público sobre la medida de transformar el sistema agroalimentario hacia una normalidad mejor. Estos beneficios necesitan indicadores más amplios, más allá de la producción agrícola. El trabajo que aquí presentamos es el modo de vida campesino en la Sierra Gorda de Guanajuato, México y sus enseñanzas para el buen vivir, a cargo de un servidor, Fabián García Moya, de la Universidad Autónoma Chapingo. Hoy, sin duda, nos encontramos en una crisis que se la ha llamado civilizatoria, y esto obedece en buena medida al proyecto de la globalización, proyecto civilizatorio que engloba prácticamente toda la existencia humana, donde un elemento central ha sido el crecimiento, el desarrollo económico. Sin embargo, consideramos que ante la finitud del planeta Tierra, hoy ya es inviable ese planteamiento. Por tanto, consideramos que hay otras apuestas teóricas como el decrecimiento, el buen vivir, que bien consideran que para poder seguir existiendo en este globo terráqueo, pues no hay que pensar o hay que vivir de otra forma, ¿no? Y no en el crecimiento permanente, ¿no? De tal manera que entonces consideramos que una alternativa ante esto es el modo de vida campesino, ¿verdad? Y por ello entonces pretendemos visibilizar la naturaleza ecológica de este modo de vida como una alternativa precisamente al crecimiento y el desarrollo económico. La región de estudio es la Sierra Gorda del estado de Guanajuato, que tiene un espacio natural con una alta diversidad geográfica y por tanto da condiciones climáticas, de vegetación, de humedad, de temperaturas también diversas, ¿no? El espacio cultural prácticamente es un espacio con habitantes mestizos derivado de ese cruzamiento con los españoles. Previo a esto había dos grupos importantes en la región, los otomís y los chichimecas. Este grupo se concentra prácticamente ya en esta región con identidad, con lengua, pero hoy la mayor parte de la población es mestiza, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese contexto, se ha creado toda una cultura en base al aprovechamiento de la naturaleza en esta alta diversidad que hemos mencionado. Entonces, en esta región hemos estado realizando un trabajo desde hace unos 15 años. Hemos realizado una tesis de maestría, una de doctorado, diferentes artículos, ponencias, trabajos con estudiantes, donde se ha utilizado principalmente la observación participativa y entrevistas en profundidad, pero también talleres, y hemos creado un faro agroecológico desde el cual planteamos diferentes alternativas, muy en el diálogo de saberes con la cultura campesina, ¿no? Nos referiremos básicamente al periodo de los 80s del siglo pasado, por considerar que la penetración del capital había sido muy limitada, ¿no? Ese marco sociocultural hoy pues es de una relación, insisto, muy estrecha con la naturaleza, donde se ha creado toda esta forma de vivir de ahí y con la naturaleza, ¿no? Como parte de los resultados, pues planteamos que el campesinado tiene una estrategia de producción múltiple, donde utiliza toda la diversidad ecológica para plantear agroecosistemas altamente diversificados, que van a satisfacer las necesidades de la familia, pero también locales, ¿no?
Esto ha sido favorable en base a esta diversidad ecológica que nos da diferentes nichos y por tanto diferentes formas de aprovechamiento, insisto, a través de los diferentes agroecosistemas, ¿no? Estos elementos pues precisamente dan el basamento para plantear que hay una racionalidad ecológica en el aprovechamiento de la naturaleza, que sería la agricultura en su acepción amplia, ¿no? Manejo de plantas y animales, donde podemos ubicar tres elementos fundamentales. El uso de la energía natural, es decir, toda la proveniente que viene del sol, y la fuerza de trabajo humana, pero también la fuerza de trabajo animal. Otro elemento es que casi todos los procesos tienden al cierre de ciclos, ¿verdad? Y otro elemento fundamental que permite el cierre de ciclos, las cadenas tróficas de manera natural, pues es una alta biodiversidad que se copia a los ecosistemas circundantes, ¿no? Y esto es derivado pues, de un largo proceso de convivencia, de coevolución con la naturaleza, ¿no? Entonces podemos decir que esta racionalidad ecológica es fundamental para entender el modo de vida campesino por muchos años. De tal manera que en este espacio muy breve de tiempo podemos plantear que el marco sociocultural de satisfacción de necesidades en la Sierra Gorda permitió un buen vivir en base a los satisfactores como bienes de uso y de cambio que obtenían de los ecosistemas y agroecosistemas. Con base en los principios del modo de vida campesino y con apoyo de los postulados de las teorías de crecimiento y del buen vivir, se deben derivar estrategias y políticas de base agroecológica que permitan revalorar la vida en el campo. Pues con esto prácticamente concluimos. Les mandamos un saludo desde México. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Ángela María Londoño y quiero compartir esta experiencia desarrollada junto con Angélica y Natalie titulada Dinamizando Iniciativas Comunitarias Socioeconómicas, Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito en el Centro del Valle del Cauca, Colombia. ¿Qué es un grupo autogestionado de ahorro y crédito? Es un conjunto de personas que se reúnen y deciden trabajar en equipo para administrar sus propios recursos monetarios de una manera ética y justa. Crean el hábito del ahorro para reunir capital y proveer la opción de crédito a los miembros del grupo con el fin de cubrir sus necesidades básicas y dinamizar las distintas actividades a las que se dedican sus colectividades, en este caso al sector agropecuario. ¿En qué contexto estamos? John King, expresidente del Banco Mundial, anotaba que actualmente más de 1 de cada 3 habitantes en el mundo no tiene acceso a abrir una cuenta bancaria básica o cualquier tipo de crédito. El 11% de las personas censadas en Colombia han solicitado un préstamo a las entidades financieras para la financiación de actividades agropecuarias. En caso de recibir negativa el crédito, se acude a mecanismos de financiación informal. Informalidad traducida en el llamado gota a gota o pago diario, con tasas de interés entre el 20 y el 40%, sobrepasando las tasas de usura reguladas por la Superintendencia Financiera, entre otros problemas al abordar la informalidad. La exclusión financiera se convierte así en una forma de exclusión social. ¿Qué hacer ante este panorama? Generar propuestas alternativas que apoyen a las comunidades vulnerables como las organizaciones autogestionadas. Organizaciones enmarcadas en la economía solidaria a través de la autoorganización, de incentivar el ahorro, de acceder a créditos y a la construcción de tejido social, creando condiciones para la inclusión financiera y la disminución de los índices de pobreza. Este es el caso de Aprofrun, una asociación de productores y comercializadores de frutas ubicada en el municipio de Buga, departamento del Valle del Cauca, organización creada para brindar formación en calidad humana, cooperación y temas de agroecología para la economía campesina, con valores de honestidad, transparencia, compromiso, respeto y desarrollo humano. Aprofrun creó 2 grupos autogestionados de ahorro y crédito, Renacer y Semillas, fueron capacitados por el INCA, organización que dinamiza estos grupos a nivel regional.
Parten de una junta directiva integrada por los miembros de la comunidad con un presidente y un registrador que, como su nombre lo indica, registra los procesos. Contadores, 2 contadores que reciben y entregan el dinero y los portadores de llaves. Son 3 personas designadas por el grupo para aportar las llaves de los 3 candados que aseguran la caja de madera donde se deposita el dinero. Esta caja solo se abre en la reunión mensual y se cierra también en esta misma reunión. Todos participan con voz y voto. El proceso se inicia en enero y termina en diciembre de cada año, donde se hace en la primera reunión un pacto general, donde se designa la junta directiva y se dan los lineamientos sobre compra de acciones, el valor y el número, y sobre los créditos que son de libre inversión y deben ser aprobados por unanimidad. Además, se hacen otras actividades para incrementar el capital, además de los intereses que se reciben. Se cobran multas por llegar tarde a la reunión mensual o no presentar excusas. También se hacen rifas y se venden comestibles. El máximo número de integrantes de estos grupos es de 19 personas. El máximo número de acciones que debe comprar cada uno de los integrantes es 5 por mes. El valor de la acción por este año es de $5 y el interés es del 3% mensual. El proceso se da aquí. La persona con sus ahorros compra acciones y eso genera los créditos para cultivo de frutas, para suplir sus necesidades básicas y para avanzar en los emprendimientos. Estos créditos generan unas ganancias con los intereses y con las otras actividades y se va incrementando la opción de crédito y vuelve y se inicia un proceso que es de beneficio mutuo y de progreso comunitario. Adicionalmente, durante las reuniones mensuales se realiza un trueque donde se intercambian productos cosechados en las fincas de los participantes, como se observa en las fotos aquí presentes. Como reflexiones y retos para los grupos autogestionados de ahorro y crédito son una alternativa para que los integrantes del grupo no acudan a mecanismos de financiación informal que más que apoyo generan problemas. Contribuyen a fortalecer la confianza y responsabilidad entre los participantes, mejora el bienestar y crea lazos de amistad en la comunidad. Al replicar esta experiencia, se impulsará a otras organizaciones y colectividades rurales al fortalecimiento socioeconómico comunitario. Gracias a Profun y a todos por escucharme. Un abrazo. Buenas tardes. Vamos a presentar el trabajo que hemos realizado en la Gargancita, una encuesta de satisfacción. Queremos señalar en primer lugar que se trata de un trabajo que se desarrolla a posteriori de una investigación, acción participativa sobre el consumo responsable ecofeminista en el contexto del COVID-19, en el que abordábamos un cambio en la organización interna para mantener compromiso con los agricultores, aumentar la alimentación ecológica para prevenir la salud y priorizar en cuidar a las personas poniendo la vida en el centro. En ese contexto y en ese proceso de 14 semanas que duran desde el 14 de marzo al 20 de junio, nos encontramos con un cambio importante. Aquí os damos datos que podéis comprobar que mientras que en el 2019 había en torno a 600 familias que compran y la mitad de ellas con 4 años de antigüedad y un 24% que se habían dado de alta en ese año, en 2020, en el primer semestre del 2020 hay 737 familias que compran de enero a junio y hay 153 familias nuevas en un periodo mucho más corto. Si nos acotamos solo al periodo de confinamiento, hay menos familias que consumen, 486, pero la proporción de altas es mucho mayor, 113, de las cuales 91 se producen durante el periodo de confinamiento. Es decir, hay menos familias, pero consumen un volumen más alto. La idea de hacer este estudio de satisfacción es ver cómo fidelizar estas nuevas familias. Nos preguntamos en este estudio de satisfacción si estamos comunicando bien el modelo, si ese mensaje llega en el reparto a domicilio, que es lo que se ha incrementado en este periodo, y si se irá cuando acabe el confinamiento o si somos capaces de retenerlo.
El estudio de satisfacción está buscando conocer la motivación de hábitos de consumo, qué productos y servicios valoran más y cómo fidelizar a las familias que se vinculan más con nuestro modelo, detectando sus necesidades y la percepción que tienen de nosotros. Se desarrolla una encuesta con 16 preguntas, que la elaboramos con una autora, que es una colaboradora de la farmacéutica y autora de esta comunicación también original, el Consejo Rector y 60 colaboradores a los que les sometemos las preguntas para ver si funcionan. Son ese blog de frecuencia de consumo, tipos de alimentos preferidos, cómo se encontraron y por qué nos compran, qué aprecian, qué esperarían, si esperan una recompensa de fidelización de este tipo, el canal preferido de comunicación y se recomendaría la cooperativa y qué hacer. Se envió a 1.210 personas durante 10 días para que respondieran con un recordatorio a 252 y al final fueron 157 respuestas. Aquí mostramos un poco que la frecuencia fundamental del consumo era estable, porque el 40% era semanal, el 32% quincenal y la periodicidad más alta del 28%. El consumo semanal se hacía fundamentalmente en tienda, el consumo quincenal fundamentalmente en el grupo de consumo, mientras que el reparto era algo más aleatorio. Lo que se consume fundamentalmente es fruta y verdura y lácteos, legumbres, pasta y arroz, y las carnes están en el quinto lugar y probablemente porque es un colectivo que está educándose en la reducción del consumo de carne o bien porque no está educado y no está comprando no convencional. Esa es la positiva en resultados del contacto inicial de una partida de amigos, escuelas, asociaciones con las que colaboramos. Las razones para escoger la cooperativa son compromiso agroecológico, salud y prevención de enfermedades, compromiso con los productores y confianza en la procedencia y, por último, relación cariño-precio. ¿Qué aprecian de la cooperativa? Pues la calidad, la cercanía con productores y consumidores, la atención y servicio, la comunidad y el reparto a domicilio que se unen. Y que nos hicieron en torno a 86 sugerencias para mejorar en productos, tienda, reparto, servicios y distintas cuestiones que abordaremos en el plan de acción a continuación. ¿Querían recompensas por fidelización? Pues diríamos que la mayor parte se decantaba por recompensas que son más cooperativas y que les involucran en la participación y se decantaban menos por las que son más comerciales, como son regalos promocionales o servicio personalizado o descuentos. Una de las cosas que priorizaban es el tema de contenidos, y en contenidos están dándose más valor a aquellos contenidos que tienen que ver con la nutrición, con la salud, con la alimentación responsable en la escuela, con la prevención de enfermedades, y es decir, está muy atravesado por la cuestión de la salud. Las vías preferidas de comunicación, a pesar de este modelo participativo que estamos impulsando, son unas vías en principio pasivas. Solo están en azul aquellas que serían más activas y, como veis, están en la zona más superior. La recomendación, si recomendarían masivamente a su entorno el involucrarse, participar en una cooperativa como la Garbancita, y venir a comprar de 157, 156 dicen que sí recomendarían por esas razones. Y bueno, pues finalmente nos queda abordar un plan de acción para trabajar todas las sugerencias que nos han realizado, y también porque este estudio finaliza en junio y después ha habido desconfinamiento y por lo tanto ha habido un número importante de familias que entraron para esto, pero que dejaron de comprar. Ahora una de nuestras ideas para trabajar es precisamente entrar en contacto con ellas y ver si la recuperamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer una rápida presentación sobre el proceso de soberanía alimentaria, el concepto y una reflexión
de posibles indicadores a partir de la escalada de los suministros de alimentos en una ecoaldea en Navarra, Arterra Bisimodo, que comenzó su andadura el año 2014 con los datos actualizados de 2020 hasta donde ha sido posible conseguirlos. Hemos trabajado una serie de indicadores para pensar cómo hacer el diseño, el seguimiento y la evaluación de sistemas alimentarios agroecológicos territorializados. Este trabajo lo hemos hecho entre varias personas de la ecoaldea Arterra Bisimodo y yo mismo, Franco Llovera, que aparte de estar en Arterra Bisimodo, soy miembro de la Asociación Economías Bioregionales. En esta imagen veis la superficie de la finca donde está asentada la comunidad. Es una superficie que era un antiguo campo de golf de 3,05 hectáreas, donde ha ido desarrollándose a lo largo de los años una huerta con formato CSA, que sirve para la alimentación de la propia comunidad, que en 2020 son 45 adultos de media y otros 20 consumidores en Pamplona a los que se distribuye, hay 2 trabajadores y de 4 a 6 voluntariados de un programa europeo entre marzo y noviembre. Hay un gallinero que solamente se alimenta de los residuos de la propia comunidad, un avicompostero, y 4 ovejas que van haciendo funciones de desbroce que no están en cultivo. Por otro lado, en el año 20 se han incorporado 1 hectárea de cereal para la producción de la panadería de la propia comunidad, no se exporta nada, 1 hectárea y 1 hectárea también de garbanzo, que ha tenido una combinación de manejo mediante tractores con chisel en siembra y el aporcado se ha realizado y el quitar las plantas adventicias se ha realizado a mano en un trabajo auzolan, que le llaman un trabajo comunitario. También se producen setas, aparte de bebidas. Las bebidas y las setas no han sido contabilizadas en el sistema y lo que hemos hecho es analizar en varios radios. El radio primero es lo que produce la propia comunidad, en este caso es una ecoaldea, en el ámbito territorial del autoconsumo, producción para autoconsumo. El radio 2, lo que se produce o consume en la comarca, normalmente mediante sistemas de intercambio y venta o venta directa. Llamamos radio 3 a lo que se produce y consume en el entorno de la comunidad autónoma de Navarra, entendiendo que puede ser asimilable a una bioregión, normalmente a través de estructuras de consumo como el grupo Gurmendi o Landare. 4 llamamos a cuando se consumen productos certificados en ecológico de cualquier radio territorial, y 5 cuando se trata de convencionales, tienen más de un intermediario y no tienen ningún tipo de certificación. Esos son los radios en los que hemos intentado organizar los consumos de la comunidad. Respecto a la dieta de la comunidad se organiza, se come en conjunto en torno a esta ingesta de legumbres, cereales, verduras, huevos, hortalizas y otros productos y carnes y pescados, asignándole a cada uno de los pesos los radios que hemos presentado anteriormente. Y aquí hacemos un análisis para obtener un indicador cuantitativo a partir del número de miembros de la comunidad, del requerimiento calórico calculado en unas 0,73 millones de kilocalorías por adulto, y el número entre los habitantes integrantes de la comunidad. Por esta demanda energética obtenemos la demanda calórica, que está en 32 aproximadamente millones de kilocalorías por año. Después hacemos el cálculo de la producción agraria que tenemos en la comunidad, kilos de hortalizas, los kilos de patatas, los de garbanzos y los de trigo, por ser los más significativos en términos vegetales, y los kilos de huevos. Pasamos a la producción calórica del total, es decir, a multiplicar estas producciones por el poder calórico que tiene cada una de ellas y a establecer el porcentaje del total de la demanda calórica de la comunidad en función de lo que ha sido capaz de producir. En este caso nos situaríamos en torno a un 26% de la demanda calórica de la comunidad. Conscientes de que la demanda calórica no es suficiente, hemos querido aplicar como indicador un factor de corrección que es el número de tipos diversos de alimentos, lo que llamaríamos la biodiversidad alimentaria, que hemos establecido, está en discusión, en 10, es decir, carnes, huevos, lácteos, hortalizas, patatas, diferentes tipologías, y en este caso hemos aplicado una variable de 8 sobre 10. El resultado es que tendríamos y esto proponemos que sea un indicador de soberanía alimentaria, que deje de ser soberanía alimentaria un concepto más bien político, reivindicativo, para convertirse en un indicador. Al menos en estas escalas de radio 1 de autoproducción para el consumo, tendríamos una situación de 207 sobre 1000.
en el artículo, en el desarrollo del paper, establecemos la evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo y lo que no hemos tenido ocasiones de comparar con otras estructuras comunitarias todavía. Y aquí veréis el reparto de porcentajes entre los radios que os hemos presentado, del 1 al 5, de modo que entre el 1, el 2 y el 3, es decir, lo que llamaríamos agroecológico, tanto lo producido localmente para autoconsumo, lo producido en la comarca y comprado de modo directo al agricultor, y lo producido en ámbitos bioregionales con máximo de un eslabón, como criterios escalonados del concepto de lo agroecológico, llegaríamos a un 72% aproximadamente de media, un 17% serían consumos ecológicos no territoriales, es decir, de fuera, certificados fuera del ámbito de Navarra, y el sistema alimentario convencional calculamos que es en torno a un 15%, porque los hogares que integran la comunidad tienen derecho, evidentemente, a hacer cualquier tipo de compras. Bueno, quedamos a expensas de consultas. Un saludo. Buenos días, mi nombre es Eva Quiroga y voy a proceder a compartir con ustedes la comunicación expandiendo la agroecología desde los centros educativos. Pertenezco a la cooperativa Somos Terra, que es una cooperativa que se centra en la elaboración y puesta en marcha de proyectos de cooperación a escala local. Y antes de nada me gustaría expresar que esta experiencia que vamos a compartir con vosotros es una experiencia piloto que está en plena fase de desarrollo, por lo tanto los resultados que exponemos son iniciales. Esta experiencia ha comenzado el 15 de junio de 2020 y actualmente sigue en fase de desarrollo, por lo tanto no tenemos prevista todavía una fase de finalización. Se ha realizado en el municipio de Nigrán, en la provincia de Pontevedra, en Galicia, y ha participado en ella un colegio del municipio de Nigrán que preferimos mantener en el anonimato de momento por esta fase prematura de desarrollo que, como os expresamos, estamos actualmente. Los objetivos de la experiencia principalmente consiste en simplificar la introducción de la agroecología escolar en los centros educativos. Ese es el objetivo de la experiencia, crear una metodología que nos permita realmente establecer e impulsar la agroecología escolar de una forma escalable en otros centros educativos. Entonces, el primer objetivo específico de esta experiencia, que corresponde de hecho con la fase 0, es la de evaluar el grado de interés y conocimiento del centro educativo en la agroecología. Se realiza una entrevista dirigida hacia el profesorado, otra hacia el alumnado y otra dirigida hacia el personal en general del centro educativo. Luego tenemos la fase 1, que se realiza cuando ya se conoce ese grado de interés y los resultados son positivos, y consiste en generar un entorno auténtico de aprendizaje en agroecología escolar para toda la comunidad educativa. Y una vez que se elabora ese entorno, ahí se crean las iniciativas que van a permitir desarrollar la fase 2, que efectivamente consiste en ese impulso de las iniciativas agroecológicas que puedan tener lugar en el entorno del centro educativo, ya no solo dentro de él mismo, sino teniendo un impacto positivo en el territorio de la ubicación del centro educativo. Entonces compartimos con vosotros los resultados de esta primera encuesta realizada al profesorado, que es la fase de desarrollo en la que nos encontramos. Hemos realizado 18 preguntas dirigidas a 16 docentes, de los cuales 11 nos han podido facilitar sus respuestas. Tenemos que mencionar aquí que realmente estamos teniendo dificultades para desarrollar esta fase piloto debido a la circunstancia actual de crisis sociosanitaria por el COVID-19. Por lo tanto, no tenemos unos resultados completos, esperamos tenerlos próximamente, pero queremos por lo menos compartir con ustedes esta primera aproximación, en la cual hemos podido evaluar parcialmente el grado de conocimiento e interés en agroecología por parte del profesorado, en el cual encontramos que el 100% de profesorado conoce el término de la agroecología y valora de forma muy elevada la importancia de introducir la agroecología en el centro educativo. Además, también consideran muy importante tener una huerta escolar. También mencionan diferentes beneficios que podéis observar en pantalla y también nos trasladan algunos inconvenientes, puesto que el centro educativo ya tuvo experiencia con una huerta escolar que acabó por paralizarse, principalmente por esa
dedicación necesaria por parte del profesorado para el mantenimiento de la huerta, suponiendo esto una carga horaria extra. Y por lo tanto manifiestan que hay una falta de personal que se encargue de ese cuidado de la huerta. También hemos querido conocer el grado de importancia que considera que tiene la utilización de alimentos de producción local en el comedor escolar, y el profesorado considera muy importante también esta utilización de productos de origen local. Y la verdad es que el 81% nos traslada que no existe ningún inconveniente en la utilización de productos locales en el comedor, y de hecho señalan varios beneficios que podéis ver también en pantalla. Además, algo que nos ha parecido muy relevante es que el 100% del profesorado encuestado considera que sería interesante realizar actividades para el alumnado relacionadas con la agroecología, la alimentación saludable y sostenible, y el 54% considera que sería importante además que se involucre a las familias en estas iniciativas. Las dificultades encontradas, como os adelantaba un poco antes, hubo realmente dificultades por la situación actual de COVID-19, y también nos parece que pudiera ser un riesgo el hecho de que para desarrollar esta iniciativa necesitamos la implicación al 100% de la comunidad educativa. Y bueno, también nos parece que un riesgo podría ser que hubiera una escasez de recursos para desarrollar esta experiencia, pero realmente demanda pocos recursos, por lo tanto consideramos que es un riesgo pequeño. Y por último, los impactos potenciales de la experiencia y las lecciones aprendidas son que existe un elevado grado de interés en el centro educativo por parte del profesorado para desarrollar esta experiencia. Además, hubo un consenso sobre la aprobación de la huerta escolar, manifestando la necesidad de una gestión externa, pero un grado elevado de interés. Y además también se ha determinado y se ha expresado un deseo por realizar iniciativas agroecológicas, lo cual favorece la implantación de las siguientes fases para esta experiencia. Por lo tanto, consideramos que podemos proceder a realizar la encuesta dirigida al alumnado y al resto de la comunidad educativa para dar, en caso de que exista un consenso a favor, dar paso a la fase 2 y, consecuentemente, a la siguiente fase también. Esto es todo. Dejamos a continuación el contacto por si surgiera alguna duda o algún comentario. Toda aportación es muy bienvenida. Gracias por vuestro tiempo. Mi nombre es Ángela María Londoño, junto con Judith, Marina, Stephanie y Elsa María. Quiero compartir la experiencia Escalando la Agroecología, Escuela de Pensamientos Agroecológicos EPA, desarrollada junto con la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle, RedMat, Instituto Mayor Campesino INCA, la Fundación Ecológica FEDENA y los grupos de agroecología y de eficiencia energética y energías alternativas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. EPA es una construcción colectiva que propone promover espacios con inclusión de relevo intergeneracional para la construcción conceptual y la promoción de la agroecología. Es una iniciativa interinstitucional con propuestas de base de los distintos actores sociales, con un enfoque y referente en las escuelas agroecológicas campesinas como espacios de educación rural partiendo de lo local. La cobertura del Valle del Cauca y Norte del Cauca, con áreas de formación en agroecología, emprendimiento y sociopolítica, y una estructura pedagógica de relación horizontal, diálogos comunitarios de joven a joven, jóvenes con sus mayores, con propuestas dadas desde la base, con instrumentos más dialógicos y no hay un currículo escrito. Su duración es 1 año con proyección de continuidad. El reconocimiento a los participantes es de carácter social, autoestima y sentirse parte de una construcción colectiva. Los facilitadores son un miembro más del grupo de trabajo y los protagonistas son los jóvenes. ¿Por qué con los jóvenes? Para que permanezcan en el campo. Según nuestras estadísticas, 12% de ellos están migrando hacia las ciudades y de estos 12% hay un 53% que lo hacen por razones laborales y educativas. Igualmente, para visibilizar sus intereses, para que se apropien de espacios de toma de decisiones en política pública,
para potenciar oportunidades en sus territorios, para el fortalecimiento y expansión de la agroecología y para que dialoguen con sus mayores. ¿Qué resultados preliminares tenemos? Pues que 60 jóvenes han estado interesados, 18 niños en 11 mercados distribuidos tanto en Valle del Cauca como en el norte del Cauca. Las sugerencias de avances presentadas por los jóvenes para EPA ha sido fortalecer el conocimiento agroecológico, conocer espacios de política pública y consolidar los emprendimientos. Se han hecho 4 encuentros, el primero con sección de la agroecología, el segundo sobre política pública para conocer los espacios de participación institucional para jóvenes rurales, un tercero, un encuentro intergeneracional alrededor de las semillas, símbolo de vida y transmisión de saberes con los custodios de semillas de la red MAD, y el último sobre emprendimientos juveniles. En el primero, en la concepción de agroecología, se destacan palabras como forma de vida, como el respeto por el saber ancestral y el conocimiento ancestral, la familia como eje principal, donde hay que tener cuidado, conciencia y conservación de los recursos ambientales, equidad y la vida como un eje central con importancia de los emprendimientos. En un segundo encuentro, como conclusión de los jóvenes, la necesidad de conocer para incidir en política pública y la asociatividad con otros actores del territorio. En el encuentro intergeneracional con los custodios de semilla, como conclusión, se obtuvo la necesidad de conservar las semillas para asegurar la alimentación y la vida de comunidades rurales y urbanas. Y en el cuarto encuentro sobre emprendimientos, donde se presentaron 14, se refleja o aflora la creatividad con recursos locales, con beneficios en generación de ingresos económicos y la apropiación territorial. Como reflexiones y retos tenemos que para EPA los retos y desafíos más cercanos se enmarcan en buscar las estrategias de formación y desarrollo de capacidades para auto y cogestión de los intereses de los jóvenes, robustecer la motivación juvenil hacia la agroecología como forma de vida, mantener activa su participación en los procesos institucionales internos y externos y considerar la dinámica y especificidad del territorio en procesos de educación, partiendo siempre de lo local. Gracias a EPA y a las organizaciones acompañantes. A ustedes por escucharme. Un abrazo. Buenas tardes, soy Aina Calafat y vengo a presentar la comunicación Sistema de Refrigeración y Climatización Sostenibles en Comercios Agroalimentarios Ecológicos, elaborado por la SEAE. El proyecto Refrigerants Naturally for Life es un proyecto que empezó en junio de 2019 y termina en diciembre de 2021 con una financiación de 1,6 millones de euros, de los cuales el 55% procede de financiación Life Plus de la Unión Europea. Está integrado por 8 miembros de 5 países europeos, Alemania, España, Portugal, Bélgica y Holanda, y entidades del sector ecológico, así como expertos y técnicos de la industria de refrigeración y climatización. Los grupos objetivo de estos proyectos, de este proyecto, es el comercio minorista de alimentación en general y de la venta de alimentos ecológicos en particular, que tengan una superficie de exposición de menos de 1.000 metros cuadrados de venta, y el sector de los instaladores de sistemas de refrigeración, aires acondicionados y bombas de calor. Los objetivos que persigue el proyecto son sensibilizar a los usuarios finales, aumentar la formación e información sobre alternativas de refrigerantes naturales y sistemas integrados sostenibles, y promover el uso de tecnologías amigables con el clima, basadas en refrigerantes naturales y de alta eficiencia energética, para apoyar al sector para que pueda cumplir con los objetivos que se plantea la Unión Europea para el 2030, ya que en 2014 salió una normativa en la que se establecían unos plazos para que se dejen de usar y de fabricar sistemas de refrigeración y de climatización que usen gases fluorados.
Más del 1% de las emisiones globales de gases efecto invernadero proceden del comercio minorista de alimentos. Estos comercios consumen un 50% más de energía que otros edificios comerciales y principalmente porque necesitan sistemas de refrigeración. Además, aquellos sistemas de refrigeración o climatización que estén basados en hidrofluorocarbonados contribuyen a deteriorar la capa de ozono, además de contribuir al efecto invernadero. Y un tercio del consumo de hidrofluorocarbonados en la Unión Europea procede de la refrigeración comercial. El proyecto ha tenido una primera fase de estudio de mercado en el que identificamos que ya en 2015, y esa cifra se mantiene hoy en día aproximadamente igual, el 85% de los comercios minoristas de alimentos tenían menos de 1.000 metros cuadrados de zona de venta. A nivel europeo, el 64% tiene menos de 400 metros cuadrados, aunque estos porcentajes varían cuando ya entramos a nivel de cada país. El proyecto se ha centrado mucho en divulgar e informar y formar tanto a usuarios finales como a técnicos y empresas de instalación de estos equipos en cuanto a los requisitos legales, mejores prácticas, información sobre refrigerantes naturales y oportunidades que se pueden ofrecer a los usuarios finales, es decir, a los comercios, para que puedan reducir su gasto energético y sus costes a medio y largo plazo. También se formará al comercio minorista alimentario y en especial al ecológico sobre qué criterios pueden aplicar a la hora de elegir equipos que realmente sean sostenibles y amigables con el clima y cómo pueden diseñar su sistema de refrigeración y climatización dentro de sus establecimientos para ser más eficientes. En cuanto a los refrigerantes naturales, también se ofrece asesoramiento explicando las alternativas existentes de aquellos refrigerantes basados en sustancias que existen ya en la naturaleza, que simplemente se captan y se concentran dentro del sistema de refrigeración para que una vez que ese sistema pase a ser obsoleto, cuando se liberen al aire estemos solo liberando sustancias que ya en ese momento estaban presentes, no los liberemos en grandes cantidades y que podamos recaptarlos otra vez. Estamos hablando de sustancias como el amoníaco, el dióxido de carbono o incluso el agua, el aire y el propano, el isopropano y el propileno. También el proyecto creará una página web que se irá operativa más allá de que finalice el proyecto, en la que habrá listas de las formaciones disponibles para los técnicos, que se mantendrá actualizada por parte de los miembros del proyecto, informaciones sobre las diferentes tecnologías y guías sobre políticas y normas que se mantendrán actualizadas. También se establecerá una base de datos para poder medir y comunicar las emisiones de gases de efecto invernadero y de gasto energético de los distintos sistemas y equipos disponibles en el mercado, y se desarrollará un catálogo de criterios para que puedan ser aplicados por parte de los comercios minoristas y para los instaladores. Para cualquier duda podéis consultar la web del proyecto revnat4life.eu o contactar con SEAE, con cualquiera de nosotras. Muchas gracias por vuestra atención.